Escucho mucho ruido atrás, por favor. Mucho ruido atrás, gracias. Dios y Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites congregarnos como iglesia, como hijos tuyos, como tu iglesia, para reverenciar tu santo nombre, para postrarnos delante de ti, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra insuficiencia, reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Una vez más te pedimos en el día de hoy que sea tu palabra la cual nos edifique, que edifique tu iglesia, Señor, que podamos tener ese conocimiento relacional contigo, esa intimidad, esa comunión, y poder, Señor, hoy, Señor, compartir de lo que tú nos has dado a través de la semana. Escuchamos, Señor, tu palabra, queremos ser enseñados, queremos ser confrontados contra nuestro pecado. Bendito Señor, tú los conoces, pero no solamente eso, sino también corregidos por tu propia palabra e instruidos, Señor, conforme a tu propósito. Gracias, buen Dios, por este tiempo, y preparamos nuestros corazones, preparamos nuestras mentes. No queremos distraernos, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de muchas cosas que podemos tener en la mente, en nuestra cabeza, Señor. Queremos concentrarnos en lo que tú quieres hacer en nosotros en el día de hoy. Danos el denuedo. Queremos inquirir en tu palabra, en tu preciosa palabra, bendito Señor. Esta palabra que es pura, que es santa, que es perfecta, Dios mío, Señor, y que ha traído esa transformación necesaria para nuestra vida. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, y que hoy, Señor, recordamos, conmemoramos, bendito Señor, ese sacrificio, un precio alto, bendito Señor, que tú has pagado. Aquí estamos presentándonos conforme a lo que tú deseas, bendito Señor. Y una vez más, pidiendo tu dirección, tu guianza, pidiendo que en medio de tu iglesia tú seas glorificado. Gracias, Señor, te adoramos y te exaltamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Gracias. Mis hermanos, podemos tomar asiento. Y muy dispuestos a la clase, y le doy el micrófono y quedan en la voz del hermano Víctor. Mi hermano Víctor, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, pastor, buenos días. Muy buenos días, mis hermanos queridos. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra clase de evangelismo personal y hoy vamos a ver la sesión número 5 que se llama el testimonio como iglesia. ¿Alguien recuerda cuál fue la clase pasada? ¿Cómo se llamaba la clase pasada? El testimonio personal. Muy bien, excelente, mis hermanos. Bueno, entonces ya vimos, ya entendimos bien cómo es el testimonio personal y cómo eso nos ayuda en el trabajo de la evangelización personal. Y hoy vamos a ver el testimonio como iglesia, es decir, primero está el testimonio personal nuestro y luego el testimonio como iglesia. Ahí en su tríptico, para que lo vayan repasando y leyendo, van a encontrar algunos apuntes importantes. Y por favor vamos a comenzar esta sesión leyendo 1 Corintios 14, 23, 25. Está ahí en el tríptico, no tienen que buscarlo, miren en la portada, lo pueden encontrar para que lo leamos rápido. En la primera parte, en la portada, dice el título Testimonio como iglesia, y en la parte de abajo dice 1 Corintios 14, 23. Acá en la portada dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese pasaje, mis hermanos, es el pasaje guía de esta sesión que se llama el testimonio como iglesia. Vamos a hacer rápidamente un repasito de lo que vimos la clase pasada y avanzamos. Entonces, aquí está la iglesia primitiva reunida, y vamos a ver el testimonio como iglesia. Entonces, vamos a comenzar haciendo un pequeño repasito. Dice así: y vimos qué era el testimonio personal. ¿Recuerdan qué era? Era básicamente la forma como tú llegaste a conocer a Cristo, a conocer del Evangelio. Eso es básicamente el testimonio personal. La forma como cada uno de nosotros llegó a conocer el Evangelio de salvación. Eso es el testimonio personal. Y dijimos también que compartir el nuestro testimonio personal no es evangelismo en sí mismo. Es simplemente una forma, digamos, de nosotros contarle a los demás cómo hemos conocido al Señor, pero eso no es evangelismo en sí mismo. ¿Listo? Eso lo dejamos claro. ¿Y qué más vimos, hermanos? Vimos que nuestro testimonio personal no es una prueba del Evangelio, sino más bien una evidencia de lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Es básicamente eso. ¿Listo? Nuestro testimonio personal tiene que ir encadenado en la forma como nosotros actuamos, porque no puedo decir que yo dé testimonio a otros que he conocido al Señor y que vengo de una iglesia de sana doctrina y yo ande pues haciendo cosas que no glorifican el nombre del Señor. Es decir, una cosa tiene que ir encadenada con la otra. Entonces, compartir nuestro testimonio no es evangelismo, ¿cierto? No constituye en sí mismo evangelismo, pero es algo que es muy importante hacerlo. Y adicionalmente, nuestro testimonio personal no es evangelio, pero es una evidencia de que el evangelio está en mí, en mi vida. ¿Qué más vimos, hermanos? 3 razones importantes por las que nosotros deberíamos compartir nuestro testimonio personal con las personas. Vimos esas 3 cosas. La primera que vimos es que nos ayuda a luchar contra el miedo y la inseguridad y la duda para compartir el evangelio. Digamos que cuando yo me encuentro con alguien y le quiero hablar del evangelio, yo puedo romper el hielo y comenzar contándole mi testimonio personal. Por eso dijimos que es una ayuda para combatir esa duda, ese temor y ese miedo. ¿Qué otra cosa es importante? Que el testimonio personal nos ayuda a alentar a otros a compartir el evangelio, ¿sí? Cuando yo con mi hermano de la iglesia le cuento cómo fue que yo llegué a los pies de Cristo y él me cuenta a mí, eso puede ser un aliciente para decir, mire, comparte el evangelio y comienza por eso si es que no sabes por dónde empezar. Y finalmente dijimos que nuestras conversaciones, ¿cierto?, con personas las podemos dirigir, digamos, en vez de hablar tanto de fútbol y de cosas personales, hablemos de nuestro testimonio personal y usemos eso para encaminarlo a finalmente hablarle del evangelio. Básicamente ese es el resumen de la clase que tuvimos la vez pasada acerca del testimonio personal. Y hoy vamos a hablar del testimonio como iglesia, hermanos. Y el testimonio como iglesia, si usted ya entendió qué es el testimonio personal, puede imaginarse qué es el testimonio como iglesia. Bueno, es básicamente todo lo que hacemos en la iglesia y cómo eso nos ayuda a hablar con otras personas acerca del evangelio. Aunque usted no lo haya pensado, no lo haya considerado, la iglesia como tal y lo que hacemos aquí nos puede en determinado momento ayudar a contarle a otros acerca del evangelio de Jesucristo. Hermanos, lo que estamos viendo en estas sesiones, en estas 8 sesiones que vamos a ver, y vuelvo y les recuerdo que quienes completen todas las sesiones les vamos a entregar un cartoncito de certificación, un diploma de haber asistido a todas las clases. Eso para animarlos a que vengan y nos acompañen cada domingo temprano a hacer el seminario completo. ¿Listo? Pero ¿por qué le recordé esto? Porque cada cosa que estamos aprendiendo aquí nos está ayudando a cómo hacer evangelización personal. Porque es evidente que cuando uno se encuentra con alguien a veces queda como bloqueado y no sabe por dónde empezar. Bueno, aquí estamos aprendiendo unas pautas importantes. Esa no es la verdad absoluta, simplemente tratamos de sintetizar todo este mar de conocimiento en unos folletos para que usted los tenga y los pueda consultar. Pero el testimonio como iglesia es muy importante porque aquí en la iglesia, ya lo vamos a ver, hacemos muchas cosas que deben ser para la gloria de Dios y todo eso que hacemos nos ayuda en nuestro evangelismo personal.
Entonces, vamos a ver tres cosas rápidamente en estos 30 minuticos. La primera es, vamos a ver cómo el evangelio es proclamado cuando venimos a la iglesia. Y es lógico, aquí venimos a proclamar el evangelio. Y gloria a Dios por esta iglesia que proclama el evangelio de Jesucristo. Acá en Bogotá hay miles de iglesias hoy reunidas, haciendo shows, haciendo un montón de cosas, menos hablando del evangelio de Jesucristo. Y eso es algo de lo que vamos a ver aquí. Entonces, lo primero, vamos a ver tres cosas. ¿Cómo se proclama el evangelio cuando la iglesia local se reúne? ¿En qué maneras podemos usar las reuniones de la iglesia local para hacer nuestro evangelismo? Y la tercera, cómo la iglesia nos ayuda a ser evangelistas fieles. Esas tres cosas vamos a ver rápidamente. Y comencemos, si quiere, guiándose en el tríptico para que podamos hacerlo. Entonces, la clase pasada terminé diciendo que la iglesia local en sí misma no está puesta para evangelizar, sino más bien para discipular a los que ya han sido evangelizados, ¿verdad? Recuerdan que terminamos con eso. Eso es importante, hermanos. Claro, nosotros también evangelizamos aquí dentro de la iglesia, pero la labor principal de la iglesia es discipular a aquellas personas que ya han sido evangelizadas. El trabajo duro de evangelización lo tenemos nosotros como creyentes allá en la calle. ¿Listo? Y eso es lo que hace que nosotros vengamos acá a la iglesia. Entonces, es importante en ese intento que nosotros invitemos y traigamos personas conocidas a la iglesia, ¿cierto? Para que ellos escuchen la predicación del evangelio. Eso es la primera pauta que tenemos que saber. Ahora, pensando un poco en cómo el evangelio es proclamado cuando la iglesia se reúne, vamos a ver 5 formas en que la iglesia proclama el evangelio cuando se reúne. 5. Y ustedes van a ver que todas estas cosas ustedes ya las conocen, las conocemos, las hemos trabajado, las hemos vivido a lo largo de mucho tiempo, pero quizás solamente están aquí organizadas de una manera para que usted las recuerde y diga, oh sí, esto es parte de lo que hacemos como iglesia. Entonces, 5 formas de presentar el evangelio. Hermanos, miren, la iglesia es la evidencia del evangelio vivo de Jesucristo en este siglo XXI. ¿Sí? Nosotros somos la evidencia de que el evangelio de Jesucristo nos salvó y por eso estamos aquí reunidos. Hoy no estamos cada uno en el parque o en un asado, bueno, no, yo qué sé, sino que nosotros hemos venido aquí porque Cristo nos salvó, nos rescató de nuestra mala manera de vivir y estamos dando evidencia al mundo de que el evangelio de Jesucristo es real y que nosotros estamos aquí por causa de esa bendita salvación. Entonces, ¿qué hace la iglesia cuando se reúne aquí? Bueno, ofrecerle a las personas, nosotros estamos en este momento ofreciéndole a todos estos vecinos el evangelio de Jesucristo. Que ellos no quieran venir es otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ir y invitarlos y decirles, mire, vengan, que aquí vamos a servir un banquete espiritual. Venga, es gratis, deleítese, es sabroso y le hace bien a su vida, a su ser. Salva, sana, bautiza y da poder. Ese es el evangelio. Entonces, vamos a ver esas 5 formas rápidamente. La primera, dice que cuando la iglesia local se reúne a proclamar el evangelio, se reúne para escuchar el evangelio. Es decir, nosotros nos reunimos hoy aquí no para yo contarles de mi vida, de cómo me ha ido y mi familia, no, a ustedes no les interesa eso. La iglesia le interesa saber qué hace el evangelio de Jesucristo en la vida de las personas. Entonces, una de las principales tareas que tiene el pastor de esta iglesia y los que trabajamos al servicio de la iglesia es proclamar el evangelio de Jesucristo. Si ustedes leen con atención todo el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Pablo y Juan, inclusive nuestro Señor Jesucristo, hablaban acerca de la centralidad del evangelio en la vida del pueblo de Dios, es decir, entre nosotros los creyentes. El evangelio tiene que ser central. Hermanos, el que tiene que robarse el show cada 8 días aquí es nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio por el pecado de nuestras vidas.
No tiene que ser el pastor, ni los hermanos, ni los diáconos, nadie, sino solamente el Señor. Él es el centro del Evangelio, Él es el Evangelio. Entonces la iglesia se reúne para escuchar la palabra de Dios. Y ese fue el pasaje que leímos, hermano, en 1 Corintios, que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, imagínense todos nosotros hablando en un lenguaje diferente. Sí, cada uno, el uno habla en mandarín, el otro en inglés, el otro en italiano, yo en español, etcétera, etcétera. Y pasa alguien por aquí y dice: oiga, esta gente está loca. Él habla en un idioma y los otros le contestan en otro. Allá eso es un relajo, nadie se entiende. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Pero si todos profetizamos, y esa profetización no tiene que ver con esa mentira que enseñaron en otro contexto aquí en Bogotá, y es que te dicen al oído que tú vas a ser muy guapo, que vas a tener una mujer wow, que vas a tener carro, casa, finca, unos hijos, mejor dicho, para el internet, para el Instagram. No, de eso no se trata, hermanos. La profecía de la que está hablando este contexto es la Biblia, es la predicación de todo este evangelio. Esta es la profecía, esta es la palabra profética más segura que tenemos. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que si alguien pasa por aquí y nos oye hablando en diferentes lenguas e idiomas, dice: esta gente está loca. Pero si alguien viene y dice: toda esta gente está hablando de lo mismo, de que Jesucristo es el Señor, de que Él vino a morir en una cruz por nuestro pecado, dice: esta gente está en lo correcto. De eso es lo que está hablando este pasaje. Entonces esta iglesia se reúne para proclamar el evangelio de Jesucristo. Segundo, ¿para qué más se reúne la iglesia? Para escuchar el evangelio orado. Y ustedes dirán: ¿cómo es eso del evangelio orado? Pues, hermano, los cristianos deberían estar escuchando los unos a los otros este evangelio en oraciones. ¿De dónde salen las oraciones que nosotros hacemos que son agradables a Dios? De lo que leemos en la Biblia, hermanos. Eso nos indica, digamos, por defecto, que nosotros deberíamos estar leyendo acuciosamente la Biblia, ¿cierto? Dedicándole tiempo de calidad. Porque si usted va a hablar con Dios, pero usted no habla de lo que Dios dice en su palabra, entonces ¿de qué va a hablar con Él? Nosotros tenemos que orar la Biblia. Y si alguien es invitado a la iglesia y viene aquí y escucha cómo nosotros oramos la Biblia, dice: esta es la iglesia correcta. El Señor pone ese sentir en el corazón de las personas. Predicamos el evangelio y cuando oramos, oramos cosas que son bíblicas, no locuras. O sea, yo he estado en otras iglesias y la gente ora cosas que verdaderamente lo sorprenden a uno, pero no tienen nada que ver con lo que enseña la Biblia. ¿Qué más nos enseña? ¿Qué más hace la iglesia cuando se reúne? Escucha el evangelio en la alabanza. Miren, hermanos, gloria a Dios por David y por estos muchachos que nos hacen, que nos acompañan y nos comparten las alabanzas. Porque esta iglesia canta canciones y salmos e himnos espirituales. También he estado en iglesias aquí y en otra parte, en otro país, donde uno escucha un grupo de alabanza que cantan unas cosas, hermano, que eso uno parece que hubiera ido ahora como a una fiesta, no a escuchar el evangelio de Jesucristo. Hermano, la Biblia nos manda a hacer la reunión de iglesia con decencia y con orden. Eso implica, hermanos, que nosotros estamos la palabra de Dios dice que donde nosotros los creyentes estamos, donde hay 2 o 3 por lo menos, Él está en medio de nosotros. Entonces yo no me imagino el Señor en una guachafita de esas, ¿cierto? Eso es denigrar del evangelio de Jesucristo. Entonces la iglesia proclama el evangelio también en lo que canta, en el momento de la alabanza. Miren, todo lo que hacemos aquí en la iglesia es para la gloria y la honra de Jesucristo, y la alabanza hace parte de eso. Hermanos, cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales, no canciones de esas del mundo que, bueno, ustedes conocen los artistas, no los voy a mencionar para no ofender a nadie, pero uno lo escucha y uno no sabe si le está cantando al amante o a la mujer o a la novia, yo no sé, eso parece es como una canción romántica. El evangelio de Jesucristo tiene himnos espirituales que destilan evangelio por donde lo mire. Eso es lo que tenemos que cantar en la iglesia. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en la sabiduría, cantando, mire hermano, cantando, ahí en el numeral 3 lo ve, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos. ¿Con qué más? Con himnos y con cánticos espirituales. No con las canciones que se inventó este señor, porque ese día estaba, no, pues se le bajó un ángel del cielo y lo iluminó y él comenzó a componer una cosa y toda extraña. Los himnos que debemos cantar son sacados de los salmos de la Biblia, que exaltan la gloria de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. Punto. Eso es, hermanos. Que pronto venga alguien y le parezca aburrido, es que eso es allá de viejitos, qué cosa tan harta, pues seguramente no es para él esta iglesia. Pero esta iglesia fue puesta para la gloria y la alabanza del nombre de Jesucristo. Hermano, y gracias por ese amén, porque digamos, nosotros fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo con un propósito, y es exaltarle a Él, alabarle a Él. Y si tenemos que hacer eso, pues es lo que nos manda. Mire lo que acabamos de leer. ¿Para qué más sirve la reunión local de iglesia? Para escuchar el evangelio exhibido. ¿Ah? Piense por un momento, exhibido. Y no es una exhibición aquí de modas y de gente bonita paseándose por aquí, tan altilocuente y todo eso. No. Mire, vamos a ver qué es. Hay dos ordenanzas que fueron dadas para la iglesia. ¿Quién las recuerda cuáles son las dos ordenanzas que están en la Biblia para la iglesia? El bautismo y la Santa Cena. ¿Listo? Esas son dos ordenanzas que dejó el Señor para la iglesia. ¿Hacemos en gracia, en abundancia, Iglesia Bautista, esas dos ordenanzas? Amén. Entonces, tanto el evangelio, tanto el bautismo como la cena del Señor hacen parte del evangelio, y son dos ordenanzas que nosotros hacemos como práctica aquí en la iglesia. El tema de la cena del Señor lo hacemos aquí una vez al mes. El primer domingo de cada mes lo hacemos. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen el último domingo, pero es una ordenanza. ¿Listo? Aquí tenemos como práctica hacerlo el primer domingo de cada mes. ¿Listo? Y también tenemos como práctica invitar a las personas a que se bauticen una vez terminan su curso de membresía, ¿cierto? Los que están adelantando ahorita el camino al gozo, ¿cierto? Y el curso de la esperanza. La idea es que esas personas, cuando terminen, digamos, ese proceso de membresía, no me gusta tanto la palabra, pero bueno, vamos a decir que la membresía de la iglesia, deben bautizarse. Es lo lógico, es lo ideal que las personas se bauticen. Ustedes saben que el bautismo es una declaración ante el mundo de que nosotros nacimos de nuevo, salimos de esas aguas bautismales cambiados, somos diferentes, ¿cierto? Es una evidencia ante el mundo. Si alguien pasa por aquí y dice que están haciendo esos locos allá, no, esta persona se está bautizando. Oiga, ¿cómo es eso? Yo quiero saber cómo es eso. Bueno, pues venga, conozca el evangelio, arrepiéntase en su corazón sinceramente, bautícese y comience a caminar una vida nueva. Entonces, esas dos cosas las hacemos aquí en la iglesia. Y cuando los incrédulos ven de este barrio, de donde sea, que nosotros estamos cumpliendo eso, ellos van a querer obedecer y seguir y hacer ese mandamiento que están en la Biblia. Y acá hay algo importante, hermanos, con respecto al tema de la cena. Ustedes habrán escuchado a nuestro pastor explicar que esa celebración o tomar parte en la cena del Señor está reservada sí y solo sí para aquellas personas que han nacido de nuevo, que han recibido al Señor. ¿Lo han escuchado? Bueno, eso no es porque nuestro pastor sea odioso y sea fastidioso y quiera, digamos, de una vez sacar a alguien de la celebración. No, hermano, eso tiene un propósito y además es por el bien espiritual de esa persona. En 1 Corintios 11, 27 a 30, no voy a ir allá para no demorarnos tanto, Pablo explica con detalle la importancia, o más bien la advertencia, o mejor si voy a ir allá porque esto es muy importante, hermanos, de por qué razón una persona no debería tomar la cena del Señor si no ha recibido. Y dice Pablo ahí en el versículo 27, e incluso tiene un título en la Biblia que dice tomando la cena indignamente.
De manera que cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermano, pruébese. Incluso nosotros que hemos recibido la nueva vida en Cristo Jesús, debemos probarnos el momento en que vayamos a recibir la cena. No vaya a que usted venga acá en la esquina y tenga tremenda pelea con alguien porque lo chispió, porque bueno, por lo que sea, y luego venga y se siente aquí y tome la cena del Señor indignamente. Miren que hay cosas que le estorban a uno, espiritualmente hablando, y por eso Pablo dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan. Dice: porque el que bebe y come indignamente sin discernir es entendiendo perfectamente que Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y que eso es una cosa no menor, y que es un precio muy alto el que Cristo pagó, ¿cierto? Quien no discierne eso, ¿cierto?, juicio come y bebe para sí. Y él dice: por esa razón, por hacerlo así, de manera indigna, sin discernir, sin haber recibido la salvación, hay muchos que están enfermos y debilitados entre vosotros, y otros que ya murieron, duermen. Entonces, cuando el pastor hace esa advertencia, es protegiendo a las personas justamente de esto. Si ven que tiene una explicación, tiene un trasfondo, y es algo muy importante. Bueno, hermanos, y la quinta razón, o más bien otra de las cosas por las cuales nos reunimos como iglesia, ¿cierto?, es ver el evangelio vivido. ¿Sí? ¿Y qué es eso del evangelio vivido? Hermanos, ¿ha escuchado a hermanos suyos quejarse de la iglesia? Entre otras cosas, hermanos, es triste que haya hermanos que se quejen de la iglesia, pero eso pasa en esta iglesia y en muchas otras. No, es que esos hermanos que a mí me tocaron, sí, no, me hubieran tocado los de no sé dónde. Es que ese salón donde nosotros estábamos, no, es que eso tuviera sillas abollonadas. Es que ese hermano como habla, cuando se va a hablar se enreda y dice una cosa diferente. Hermanos, no hable mal de su iglesia. Hermanos, ame su iglesia. En esta iglesia Dios lo puso. Cristo salvó esta iglesia por precio de sangre. Ame a sus hermanos, sopórtelos en la sana doctrina. Yo sé que hay personas difíciles, yo mismo puedo ser una persona difícil para muchos de ustedes, pero ámenme como Cristo amó a la iglesia, y yo les prometo que los voy a amar como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia no era una perita en dulce. Con todo y sus defectos, Cristo murió por su iglesia. Hermanos, hagamos ese sacrificio vivo, santo y agradable. Porque la gente dice en el mundo: bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Eso lo crearon los hombres. Y nosotros decimos: sí, ¿sabe que sí? Pero vaya a mi iglesia. No, hermano, así no es. Cuando las personas dicen eso, ¿cierto?, incluso nosotros los cristianos les hacemos, seguimos el comentario, ¿cierto?, porque ellos dicen que nosotros practicamos pero no hacemos. Dice: tanto que predica pero no aplica. Y digamos que eso técnicamente es cierto, hermanos, porque es que yo no soy un santo, yo no soy impoluto y ustedes tampoco. Entonces el Señor nos salvó y nos dejó aquí, y nosotros somos pecadores y seguimos pecando. Ya no somos pecadores contumaces, pero seguimos pecando porque estamos en el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa sigue saliendo a flote. Pero hermano, yo le aseguro que es mejor pasar cada domingo unas horas con los hipócritas agradando al Señor que toda la eternidad con los impíos en el infierno. Eso es mejor para nosotros, hermanos. Pero amemos la iglesia y no hablemos mal de ella. Dice Primera de Pedro 2:12, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, ¿lo vio mi hermano? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. A pesar de que hablen mal de nosotros, va a llegar un día en que van a decir: sí, esta gente era verdaderamente, eran hijos de Dios, porque están dando evidencia de lo que están haciendo.
Estas son las 5 cosas que nos ayudan a nuestro proceso de evangelización personal cuando la iglesia se reúne. Ese es el testimonio personal de la iglesia. Ahora vamos a ver las maneras en que ayuda la reunión de iglesia. Digamos que esta ya es como la manera práctica en que la iglesia ayuda. Y la primera cosa es que nosotros debemos hablar bien de nuestra iglesia. Ya hablé un poquito de este punto, ¿cierto? Pero en nuestras conversaciones con personas que no son creyentes, ¿cierto? Háblele a través de la iglesia, ya no de manera particular, sino de manera general, cómo esta iglesia, con todos sus defectos, le ha ayudado a amar el evangelio de Jesucristo y a entender quién es Dios y cómo es que Dios es glorificado cuando la iglesia se reúne para escuchar el evangelio. Hable bien de la iglesia, hermanos, no de nadie en particular, sino más bien de la iglesia en general. Mire, nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina, nosotros cumplimos las ordenanzas del Señor, nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo, nosotros oramos bíblicamente porque estudiamos la palabra de Dios, nosotros cantamos alabanzas que son himnos, salmos y cánticos espirituales. Hable bien de su iglesia, hermano, tiene que decir más, tampoco invente más, pero es que eso es suficiente, porque es que eso es lo que ha hecho el Señor y lo ha puesto en su palabra. Segundo, invite a personas no cristianas a la iglesia. De vez en cuando invite a alguien, hermanos, invite a una persona, ¿cierto? Algo que fácil que podemos hacer es decirle a nuestros familiares: oiga, lo invito a la iglesia el domingo. Yo he invitado a mis familiares, que no vengan es otra cosa, pero yo los invito. Oiga, lo invito a la iglesia, estamos tocando un tema bien interesante, lo invito, ¿cierto? Y cuando invite a alguien, hermano, ahí está la hermana Karen con el aviso, ¿cierto? Venga, venga, iglesia, gracia en abundancia. Hay 3 cosas que nosotros, una recomendación que está ahí en el tríptico. ¿Todos tienen su tríptico? Gerson, sí, lo tiene. Ah, bueno. Dice, ahí al final, ya estamos en la parte de atrás, dice, cree expectativas. Cuando usted invite a alguien, cree la expectativa. Mire, en nuestra iglesia hacemos esto y esto y esto, para no repetir lo que ya dije. Entonces eso le crea una expectativa en la persona y dice: ah, bueno, vamos a ver si es eso. Pida oración, hermano, ayúdeme a orar porque invité a mi tía, a mi abuela, a mi hermano, a mi primo. Ore para que el Señor toque el corazón y él finalmente algún día va a venir a la iglesia, ¿cierto? Y por lo general, o deberíamos lograr coincidir en que podamos invitar a alguien el día que hayan bautismos. Pues no es algo muy seguido, pero piensa que cuando tengamos una programación de bautismos deberíamos invitar a alguien para que vea el evangelio en acción, vivido, como ya lo expliqué ahorita. Eso sería algo bonito de hacer, hermanos. Y finalmente, ya para cerrar, mis hermanos, cómo la iglesia nos ayuda a ser unos evangelistas fieles. Y esta ya es la parte final. ¿Listo? Entonces, lo primero que hace la iglesia es que nos prepara para evangelizar. Y esto que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo es una preparación para yo tener un poquito más de argumentos cuando vaya a evangelizar a alguien. No vamos a ser teólogos, ni, ¿cierto?, macarturianos, ni nada de esas cosas, pero vamos a ser cristianos sinceros que conocen un poquito más de la palabra, y eso es lo que hace la iglesia, ayudarnos a preparar para evangelizar. Efesios 4, 11 y 12 dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, también pastores y maestros, ¿cierto?, con un propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que nos preparamos, hermanos, y por eso el Señor constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, etcétera, para que seamos edificados. Ahí está el propósito. Entonces la iglesia nos prepara para la evangelización. Ahí hay una reunión de evangelización y eso es lo que le hace la iglesia, nos prepara para evangelizar. ¿Qué otra cosa hace la iglesia? Nos brinda oportunidades. Hermano, la iglesia nos brinda oportunidades porque a veces salimos, ¿cierto?, a hacer jornadas como iglesia y ahí tenemos la oportunidad de poner nuestro evangelismo en práctica. ¿Qué más hace la iglesia? Nos anima
Nos anima, la iglesia nos anima a evangelizar, ¿cierto? Porque es más fácil evangelizar estando dentro de la iglesia, porque nos sentimos un apoyo, un respaldo, que hacerlo nosotros solos. Esa no es la idea del evangelio en la Biblia. En la Biblia no existen cuzumbos solos, que hacen su evangelismo a su manera. No, para eso fue puesta la iglesia, y ese es el ministerio de la reconciliación. Dice Hebreos 10, 24 y 25: considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿sí? Eso quiere decir animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, hermano, porque hay gente que no se congrega en las iglesias. Se levantaron tarde y pues como está el Zoom ahí, pues yo mejor no voy, esta camita está muy calientica. Pero reunirnos como iglesia es un mandamiento, ¿cierto? Y acá está en la Biblia. Y eso es considerarnos, eso es estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Dónde? Pues en la congregación, porque usted ya solo en su casa no tiene contacto ni comunicación ni comunión con sus hermanos, ¿cierto? No dejando de congregarnos, como algunos lo cogieron por costumbre, sino más bien exhortémonos, y cuanto más, dice, cuando veis que el día se acerca. Cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Hermanos, con eso terminamos nuestra sesión 5 de evangelismo personal. Entonces voy a invitarlos, como lo hacemos habitualmente, reunámonos con el menor ruido posible ya mismo en los grupos. En los moderadores tenemos 10 minuticos para reflexionar en estos 4 punticos. Como el hermano John hoy nos acompaña, ¿no está José Luis? Que nos ayude a moderar el otro grupo. Raulito nos ayuda. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a los grupos. Gracias. Bueno, mis hermanos, se acabó el tiempo. Voy a pedirles que oremos, vamos a parar, vamos a orar, y tan pronto terminen volvemos a organizarnos. ¿Listo? Oremos, hermanos. Gran Dios y Padre Santo, Señor bendito, Dios poderoso, Dios de toda gracia y toda consolación, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por este tiempo que nos has regalado. Alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te agradecemos por el regalo maravilloso de la salvación. Te agradecemos por tu palabra santa, por tu Biblia, Señor, la palabra profética más segura. Te agradecemos por tu Espíritu Santo, Señor, que nos selló para que nosotros sigamos siendo edificados, santificados en tu verdad, en tu amor, Señor. Gracias por tu iglesia que tú compraste con precio de sangre. Gracias, Señor, por las reuniones de iglesia que nos regalas.
Te agradecemos, Señor, por el trabajo de los hermanos. Te agradecemos por nuestro pastor. Te agradecemos por los diáconos. Te agradecemos por cada hermano, por su ofrenda, por su oración, por su acompañamiento, por su comunión. Gracias, Dios, tú has hecho toda la obra completa. Ayúdanos a vivir de la manera digna por la cual tú moriste por nosotros. Gracias, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Ponemos el resto de la mañana y del servicio en tus manos y te pedimos que seas glorificado en medio de nosotros mientras somos edificados. Y te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Todo esto en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor y para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Gracias, mis hermanos.